en la que se constituye esta Asociación Nacional de Legisladores y Exlegisladores. Déjenme hacer algunas reflexiones y dar algunos datos de la importancia que tiene que estemos aquí reunidos, robándole tiempo a las agendas. Legisladores y legisladoras federales, locales, profesores, investigadores, especialistas, interesados, interesadas en el tema educativo. Empiezo por decir, y es bueno que no se nos olvide a los legisladores, José Alberto que en México, al igual que en América Latina, coordinador de la Diputación Federal, los senadores, Puebla y secretario senadoras, diputados, diputadas, no gozamos de buen prestigio. No estamos en el imaginario colectivo de nuestras sociedades en los primeros niveles de reconocimiento. Más aún, la sociedad de la información y el poder de los medios de comunicación han contribuido sin duda alguna a un creciente desprestigio de los legisladores. Basta abrir los periódicos diarios o ver las noticias o las columnas o los análisis de quienes escriben diariamente para que lo que priva en la información diaria son los privilegios, los salarios, los recursos presupuestales ejercidos, la poca productividad, la falta de acuerdos, las reformas pendientes en el Congreso, es decir, un conjunto y un rosario de malas noticias que caen sobre los legisladores, que llevan a muchos ciudadanos a pensar que esta democracia cara e imperfecta no vale la pena y que es preferible tener menos diputados, menos senadores, menos actividad legislativa, y quieren resultados concretos. No son buenos tiempos para los políticos ni para los legisladores frente a la sociedad. Y sin embargo, en medio de este desprestigio de la política y del trabajo legislativo, hoy estamos reunidos un grupo de legisladores y de exlegisladores interesados y convocados por un tema que pareciera no tener mayor relevancia, pero que es todo lo contrario: la educación. La educación, y particularmente la educación en la primera infancia. Si preguntáramos a legisladores de todos los partidos políticos cuál es su visión de las prioridades que el país requiere, seguramente que en las 5 o 6 prioridades todos coincidiríamos que el tema de educación es fundamental. Todos podríamos argumentar con largueza lo que el país ha sufrido y sufre en su desarrollo económico y social por la educación que tenemos en México. Y no es diferente a la América Latina, por lo que nos informa nuestro amigo de la OEA. Con diferentes magnitudes, en América Latina tenemos ese rezago aún, pese a los esfuerzos de gobiernos de las más diversas tendencias por tratar de revertir esta circunstancia. México sigue teniendo enormes rezagos, acumulados por cierto, que nos impiden desatar nuestras potencialidades, y por más esfuerzos que hacemos de colocarnos en un mundo global de competencia en las mejores condiciones, cada esfuerzo que hacemos logramos resultados precarios. Hay muchas razones para explicar esto, pero una de las más importantes es la deficiente calidad de nuestra educación. Pero tengo para mí que cuando hablamos de educación, hablamos de los niveles que tenemos desde la preprimaria, la primaria, la educación media, la media superior y la superior. Estamos hablando también de algo que está detrás de estos resultados que tenemos: la enorme desigualdad que el país tiene. Es verdad, como nuestro amigo de la OEA lo acaba de decir, México es un país con riqueza, es un país con potencialidades, es un país con recursos. Tenemos hoy el presupuesto más alto en la historia del país, que están discutiendo los diputados federales para ser aprobado en unas semanas más. El presupuesto educativo
Todos los gobiernos han hecho un esfuerzo por incrementarlo. Es insuficiente en función de los recursos, sin duda alguna. Pero no hay duda que en los últimos 20 años el presupuesto educativo ha crecido sustancialmente en el país. Y sin embargo, los resultados son deficientes. No logramos tener la educación y a los alumnos que el país requiere y que por lo tanto les restan oportunidades a la hora de salir a la vida laboral. ¿Qué explica esto? El senador Anaya lo ha expresado con toda gran claridad. La injusta distribución del ingreso en México, la falta de oportunidades, ese pesado lastre de la pobreza extrema que pese a los programas sociales se incrementa año con año, lo acaba de decir el censo del 2010, nos impide que podamos tener alumnos con capacidades suficientes, pero también se le agrega a esto otros lastres, un sistema educativo totalmente deficiente. Nadie podemos estar satisfechos con el sistema educativo que tenemos, nadie. Y hablo de gobiernos, el federal y los estatales, y hablo de gobiernos y de secretarías de educación dirigidas en gobiernos del PRI, en gobiernos del PAN y en gobiernos del PRD. No hay diferencia. Hay un rezago en materia educativa evidente en nuestros sistemas de enseñanza-aprendizaje, en lo que enseñamos, en cómo lo enseñamos, en lo que aprenden nuestros alumnos, en cómo lo aprenden. Y ahí están las pruebas internacionales que nos muestran una y otra vez lo que está ocurriendo. Por cierto, déjenme decirles una afirmación que sé que será polémica. Nuestros maestros en el país, del CENTE y de la CENTE, de ambos, han colocado demasiado énfasis en el tema de las reivindicaciones salariales. Tienen razón. Pese a que en los últimos 20 años se ha triplicado el ingreso salarial de los profesores en México, sigue siendo insuficiente. Ganan poco. Pero los resultados que tenemos de este esfuerzo de los maestros mexicanos también es bastante insuficiente. Y también el presupuesto que el gobierno mexicano aporta para la educación, en los estados y en la federación. Es decir, hay una mezcla de factores adversos que hace que gobierne un partido o gobierne otro, esté un personaje en la Secretaría de Educación respectiva u otro, en el nivel federal o estatal, nuestros niveles educativos no mejoren, ni la calidad de enseñanza mejore, ni las pruebas nos muestren que vamos avanzando. Y lo que el senador Anaya nos ha planteado es dramático. Es dramático. Me estaba preguntando cuántos gobiernos estatales, o si el gobierno federal tiene algún programa específico sustentado en presupuesto, con mediciones para atender el embarazo de las madres mexicanas y los 3 primeros años de vida del niño, que el senador Anaya nos dice es la etapa formativa del cerebro y que determina la capacidad posterior al entrar al sistema educativo tradicional, ya sea privado o público, no hay diferencia. Déjenme decirles un dato. En la Ciudad de México hay un programa de niños talento con calificación de 9 y 10 en las escuelas de la ciudad. Tenemos solo 108,000 niños en ese programa. Solo 108,000 en la Ciudad de México, una ciudad con cerca de 9 millones de habitantes, que tienen excelencia y que el gobierno de la ciudad está intentando ayudarlos con becas, con atención especial, para lograr que lleguen a la primaria, a la secundaria, al nivel medio superior y estudios superiores, con respaldo especial del gobierno de la ciudad. Debiéramos tener más, sin duda alguna. Aquí en el gobierno de la ciudad hay la red de protección social más importante del país, reconocido por todos. Y sin embargo, nos falta atender a esta parte de la población. La madre embarazada, la cantidad de nutrientes que requiere, la atención médica, la alimentación, el niño que nace, cómo se desarrolla los 3 primeros años, en qué condiciones de alimentación, de condiciones de salud indispensables para que les permita acceder después a otros niveles. Es decir, las oportunidades son desiguales
entre un niño que tiene condiciones sociales y económicas para tener los satisfactores en su primera etapa de vida con los que no la tienen. Y esto marca la diferencia que se va ensanchando conforme va creciendo en su vida. La educación, la capacidad para aprender, para razonar, para reflexionar. Y luego la vida productiva. Por lo tanto, yo no puedo sino congratularme de que nos demos cita estos legisladores y exlegisladores presentes. Y hago votos porque este esfuerzo permita que vaya habiendo una mayor conciencia entre quienes hacemos leyes de que no basta con aprobar un presupuesto para educación mayor cada año. No basta en centrar la demanda en decir no queremos que disminuya el presupuesto educativo. No es suficiente eso. Tenemos que evaluar también qué está pasando con nuestro sistema educativo. ¿Qué está pasando con nuestros trabajadores de la educación, con nuestros centros de estudio? ¿Qué está pasando con el acceso a la tecnología? Pero que agreguemos ahora también qué está pasando con nuestros niños desde su primera edad, desde los 0 hasta los 9 años de edad, hasta los 8 años de edad, en que requerimos atenderlos también para crearles condiciones de que al entrar al sistema educativo tengan capacidades superiores a las que tiene actualmente. Traigo unas cifras que ya no quiero darles porque son dramáticas, simplemente diré, en México la pobreza se incrementa pese a los programas de carácter social. En México solamente se están inscribiendo el 94% de los niños y niñas al sistema educativo de primaria. Todavía tenemos un rezago en esa materia, pese al incremento del presupuesto. En México la pobreza extrema sigue siendo la más pesada carga que el país tiene. Y no solamente es un asunto de justicia, aunque lo es esencialmente, es también de desigualdad de oportunidades. No atender la pobreza extrema que tenemos, no dar oportunidades de ascenso social a las familias que viven en la pobreza y a los niños que nacen en la pobreza, es perpetuar la desigualdad por muchos decenios más, independientemente del partido que gobierne. Aquí no es un asunto de colores, ojalá lo fuese, ojalá un color que llegara al gobierno diferente al anterior cambiara radicalmente las cosas. Estoy convencido, después de ver tantos gobiernos al frente del país y de varios colores, por cierto, que no basta la alternancia política, no basta con que salga un partido y entre otro, no basta ni siquiera que alguien que esté en la oposición piense que el país cambiará solo porque hay cambio al frente del gobierno federal o al frente de los gobiernos estatales. No basta la buena voluntad ni las ganas de transformar las cosas, hay que transformarlas. Y creo que coincidiremos todos en que si en materia educativa no hay una transformación profunda del país, poco podremos avanzar en otras áreas. Qué bueno que estamos reunidos, qué bueno que estamos sensibilizados, qué bueno que vamos a intercambiar puntos de vista, qué bueno que aportemos datos, preocupaciones, pero sobre todo, y va a ser mucho mejor, ahí donde estamos, en las cámaras federales, en las cámaras locales, en los intercambios con los secretarios de educación, en los diálogos con los gobernadores, con el gabinete federal, en la discusión del presupuesto, en la asignación de partidas para el gasto del 2012, necesitamos que esta sensibilidad que nos llevó a asistir hoy a este evento, también lo llevemos a las discusiones de las comisiones y hagamos sentir opiniones como las que aquí podemos compartir para que esto empiece a cambiar, aunque sea poco a poco, pero empiece a cambiar. Muchas gracias y éxito en este proyecto.